Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta sala maravillosa del Aljibe. Quería simplemente agradecerles sobre todo la asistencia a todos los tertulianos que han venido hoy a acompañarnos. En este espacio vamos a arrancar con Cultivarte, que será la segunda edición y la primera de Lanzarote, y invitarles a mañana. Vamos a celebrar una jornada también, además de empezar hoy con las mesas redondas, vamos a disfrutar de ver en directo a muchos artistas de Lanzarote trabajando en directo en la sala que está también en Aría, que se llama La Tegala, y además habrá talleres, ya se van llenando, tenemos mucha asistencia, estamos muy contentos también de poder comunicárselo, pero quedan plazas, así que les animo a inscribirse, a que lo comenten y a que nos sigan por las redes. Y nada, quería decirles que Cultivarte crea un vínculo entre el sector primario y la cultura. Y decir estas palabras que creo que pueden servir de introducción para dejarle ya la palabra a Sara y a nuestros invitados. La agricultura es una de las artes más antiguas de la humanidad. El conocimiento agrícola que ha acumulado el ser humano a lo largo de los siglos es enorme. La agricultura se define como el arte de cultivar la tierra. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahora sí se me oye. Vamos a cruzar los dedos a ver si las compañeras también pueden escucharnos, disculpen. Y muchas gracias por venir aquí hoy a acompañarnos. Estamos encantadas de tenerles aquí con nosotros y bueno, y los que también nos puedan ver a través de diferido, a través del canal de YouTube, que lo publicaremos más adelante. Voy a presentar a los invitados e invitadas que tenemos hoy aquí, empezando por quien tengo más cerca, que es Ildefonso Aguilar. Ya muchos lo conocerán, pero él es artista multidisciplinar de Lanzarote, con una larga trayectoria, y además es el director del Festival de Música Visual de Lanzarote. Después tenemos por aquí a Paco Galante. Paco Galante es doctor en Filosofía y Letras, es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna, también director de la Cátedra Cultural César Manrique. Tenemos también a Jorge Peñas, es consejero de Empleo, Vivienda y Gobierno Abierto del Cabildo de Lanzarote. Y tenemos por aquí a Ana Beltrán. Ana Beltrán es artista plástica con una producción artística muy vinculada a la naturaleza. Así que bienvenidos, muchas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy. La mesa que tenemos ahora es una mesa sobre sostenibilidad, sobre territorio. Vamos a hacerlo de manera distendida. Queremos sobre todo compartir perspectivas y que todos se animen a dar su visión personal desde el punto de vista personal y profesional de los temas que van a ir surgiendo. Entonces, bueno, para empezar, quería lanzar como una pregunta más al aire, ¿no? Porque al final el Festival Cultivarte también es una especie de puente entre el arte, el sector primario, la agricultura, la artesanía, la sostenibilidad. Entonces, bueno, por romper un poco el hielo, esta preocupación por el medio ambiente que tenemos todos y todas, la necesidad de proteger nuestro patrimonio, defender todo lo que significa todo lo que es la producción local, no solo de Aría, sino de Lanzarote y de todo el archipiélago. ¿Cómo creen que representan los artistas y las artistas de las nuevas generaciones estos temas? Y la siguiente pregunta, ¿creen que hay una evolución con respecto a lo que, bueno, al punto de inflexión que marcó César Manrique? No sé si alguien quiere empezar a responder o... Lo de nuevas generaciones, ¿desde cuándo se refiere? Pues desde lo que todo... Buena Porque pregunta. sí que aclararlo, vamos. Bueno, si tú quieres hablar como nuevas generaciones, pues generaciones de artistas jóvenes. Era una bromita. No pequeño, no. Bueno, yo no sé, por empezar a decir algo, creo que la aportación del arte al mundo de la agricultura y del acercamiento a la naturaleza ha sido
y sigue siéndolo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, fundamental. Es decir, el arte ha sido un vehículo de mirada, de búsqueda, que ha puesto de manifiesto y sigue haciéndolo, pues la belleza del paisaje, la riqueza de la agricultura, y todo esto creo que al final ayuda a cambios de comportamientos de la gente con respecto a este extraordinario paisaje y lugar que nos rodea, que es Lanzarote, ¿no? A mí me parece que es fundamental. Y hablando de la agricultura y el arte, yo tengo que remitirme a lo que ha sido la inmensa aportación, el inmenso trabajo del hombre de la isla que hizo en la Ageria, ¿no? Y el resultado final es una obra de arte extraordinaria, ¿no? De una enorme belleza, y evidentemente todo arranca de la necesidad del agricultor de sacarle fruto a la tierra y cómo llega a crear, diseñar esa labor de ingeniería autónoma completamente, ¿no? El trazado de la Ageria, que me parece una verdadera maravilla, ¿no? Yo sinceramente, si hay una imagen de la isla, y mi trabajo es la imagen, definiría a la Ageria como el icono de Lanzarote, ¿no? Me parece que muy importante. Muy interesante. Bueno, Sí, por orden, venga, claro, me parece muy bien, Paco. Sí, bien, bueno, en realidad esta isla es muy especial, ¿no? Muy especial por una serie de condicionantes territoriales, contextuales, donde la cultura, el medio ambiente, la cultura, por ejemplo, de las necesidades propias de la isla en tiempos ancestrales, como fue y sigue siendo el agua, ¿no? Pues ha ocasionado pues, que el campesino se haya ingeniado soluciones muy ingeniosas, ¿no? La Ageria, evidentemente, sí, es una de ellas, los enarerados naturales que luego se traspasaron a los artificiales, pero también quiero recordar en este sentido la importancia que alcanzaron los bancales, ¿no? Las estructuras agrícolas, ¿no? Y entre otros recursos, ¿no? Entonces, el medio ambiente, el territorio, por definirlo de una manera, ¿no? Era un territorio que estaba pues bastante alterado, o que está bastante alterado en relación con el territorio que en su momento nos dejaron o nos legaron grandes artistas, ¿no? Yo voy a hablar de, bueno, si me permite, ¿no? Desde el punto de vista del arte, ¿no? No solamente son las jóvenes generaciones, sino también las generaciones que fomentaron otra mirada al territorio. Entre esa otra mirada del territorio, y no porque está a mi lado, está la de César Manrique y de Alfonso Aguilar, ¿no? Entre otras, ¿no? Tenemos que recordar que Lanzarote es, después del año 66, es otra Lanzarote. El paisaje de Lanzarote ha sido fundamental. Sin ese paisaje, César Manrique no hubiese hecho lo que hizo. Y pienso yo que es una obra de gran mérito, no solamente como obra, sino también como obra de gran proyección social, ¿no? Porque supo encauzar una economía de la isla que ha sido mal interpretada y adulterada, ¿no? Como es la economía del turismo. El turismo ha sido o ha causado un daño irreparable a este medio ambiente, ¿no? Por eso hablar de cuestiones como sostenibilidad, que no creo en ella, o como términos de ecología, que cuando Manrique intervino no existía ese término, o hablar, por ejemplo, de tendencias artísticas como el land art vinculado a Manrique, eso es falso. No tiene nada que ver el land art con la obra de Manrique, porque el land art es una intervención efímera en el territorio e impactante. La obra de Manrique es regeneración del territorio. Regenera espacios desahuciados, como fue, entre otros, los Jamados del Agua, el Jardín de Cactus, ¿no? Y también hace una obra en la cual no hay que olvidarnos que contó con la valiosa ayuda de técnicos especialistas en la materia, ¿no? Como Fernando Higueras,
Cáceres, personas que tuvieron el valor de creer en él, como Ildefonso Cerdá, Antonio Álvarez, el vicepresidente del Cabildo, la labor que hizo Ildefonso en aquel momento cuando ingresó por medio de Ildefonso Cerdá en el Cabildo, en el recién inaugurado Departamento de Cultura. Por tanto, la imagen que se tiene en la isla a partir del 66 es una imagen que regenera la isla, que tiene una repercusión social en el territorio, que hay no una implantación de un nuevo sistema como es el turismo. El turismo, ya la idea del turismo ya estaba canalizada desde mucho antes, cuando Pepín Ramírez y César Manrique intentaron declarar, y declararon de hecho poco más tarde, a Lanzarote como lugar de interés turístico, después de la creación del Parador, ¿no? La labor de Manrique en la defensa del territorio también se practicó desde el punto de vista del activismo medioambiental. Estamos en Aría y no tenemos que olvidar que aquí hubo en los años 70, ¿no?, un proyecto por vender el Malpaís de la Corona por parte del propio ayuntamiento, ¿no? Y eran millones de metros cuadrados, que afectaba incluso a una de las zonas más preciosas que tiene Lanzarote, como es el Caletón Blanco. Entonces, mucha gente se plantea de que ese modelo ya está en desuso, está desfasado, ¿no? Yo creo que no. Creo que no, porque los modelos turísticos, en los núcleos turísticos, como en Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria, en el sur de Tenerife, o incluso en la propia Lanzarote, en el sur de Lanzarote, han demostrado que los arquitectos, en general, evidentemente, los arquitectos han sido también parte o copartícipe del grado de corrupción que ha existido en esta isla por medio de especuladores y de intereses políticos que han actuado en connivencia con los especuladores, ¿no? Lanzarote tiene el mayor grado de imputados políticos por corrupción. Tiene en la actualidad 156.000 habitantes, 3 millones de turistas que vienen al año. Y esos 3 millones de turistas siguen asistiendo a los centros de arte y turismo y cultura creados por César Manrique, ¿no? Eso es insostenible. Eso es totalmente insostenible. Es decir, no se puede apreciar la obra de Manrique cuando esa obra de Manrique está cada vez más degradada. Y me refiero a un hecho concreto, ¿no? Es la única obra de Manrique que nunca ha sido declarada bien de interés cultural, la que está en Lanzarote. Sí, está en ello. Siempre se ha estado en ello. No, pero mira, Paco... Espera. Sí. Siempre se ha estado en ello porque hace 30 años me encargaron que elaboraran un informe de cada una de las obras para declararla bien de interés cultural. Se incoa los expedientes, cuando se incoa se protege, pero nunca se ha declarado. De la incoación a la declaración hay un trecho. Y a ningún partido político en 30 años le ha interesado proteger la obra de Manrique. Que se está en ello, yo lo sé que está en ello porque yo estoy colaborando en ello. Pero evidentemente, de aquí a que se declare, yo en ese sentido soy crítico, tú lo sabes, Alfonso. No hay que ser contemplativo. Manrique nos dio un legado que no hay ningún legado en el mundo. No digo que Manrique sea el mejor artista del mundo, digo el mejor legado del mundo. Ha sabido reconvertir una isla, ha sabido regenerar una isla. Y nosotros, los canarios, los lanzaroteños, los que controlan la tutela del poder, no ha sabido regularlo. Está claro que sí que todo ese legado ha generado un impacto. Volviendo otra vez al tema de las generaciones más jóvenes, Jorge, ¿tú cómo ves que ese impacto de la obra de César, el legado que explicaba muy bien Paco, en la producción artística que tenemos? Bueno, aprovecho también para decir que tenemos hoy una muestra de artistas locales, luego hablaremos más en profundidad y mañana van a estar exponiendo su obra en la Tegala. Y la verdad que es una maravilla y un placer poder tenerla aquí hoy. Entonces, perdón por este paréntesis, quería preguntarte eso, ¿cómo ves tú ese... ¿qué impacto ha tenido? ¿Cómo ha influenciado en la creación de los jóvenes? ¿Cómo ves tú? No son preguntas fáciles, son casi retos, o líneas de pensamiento casi filosófico. Hombre, lo primero que yo siento estando en esta mesa
por una doble vertiente, es el síndrome del impostor, que me pasa mucho. Primero por mi origen peninsular y luego por el nivel de los ponentes, ¿no? Pero tengo la suerte de que tengo un hermano artista. ¿Qué vamos a hacer? Lo tenemos que querer igual. Músico, DJ, guitarrista. Entonces, tengo un corazón bastante artista. Hice mis pinitos en su día. Y mi padre me inculcó el amor por la tierra, ¿no? Siempre tiene un pequeño huerto, siempre tiene ese vínculo con la tierra. Y cuando llegué a esta balsa de piedra, como decía el inmortal Saramago, que es, no tengo el nivel, pero otro lanzaroteño de adopción, pues observas eso, dos fuerzas fundamentales que confluyen en la conformación del paisaje y la cultura, ¿no? La cultura, que como decía Blanca, es etimológicamente cultivo, no es la agricultura, pero luego es mucho más, es el patrimonio inmaterial de cómo se relaciona una sociedad con su entorno. Entonces hay dos fuerzas que se observan aquí muy palpables. Esa fuerza telúrica, esa fuerza que nos hace sentir pequeños, natural, que es el océano Atlántico, que es el viento, el Hable que se mueve, es el ver el impacto de las erupciones volcánicas, pues la de 1730, la de 1824, las sucesivas que han esculpido literalmente el territorio, y luego esa fuerza de los hombres y mujeres pues que son verdaderos artistas también, que sacaron de la tierra pues increíblemente unos cultivos maravillosos como es la jeria, como son los enarenados del Hable, que es un auténtico arte y naturaleza, ¿no? De todo eso se nutre artistas que supieron cristalizar ese espíritu, pues como es Ildefonso, como es César Manrique, que es el primero que quizá pone esa producción artística en un entorno natural con casi más que una obra, una producción artística, una filosofía de vida, ¿no? Una forma de relacionarse con el entorno que quizás se ha prostituido, quizás es muy manida. Tenemos en la boca a César, pero si uno mira alrededor el cuidado del entorno, el modelo de desarrollo, el monocultivo del turismo de masas, pues no estamos haciendo lo que decimos. Siempre se dice que eres lo que haces y no lo que dices, ¿no? Y más yo que ahora por circunstancias y avatares de la vida me dedico a esto tan denostado de la política. Como decías, aquí ha habido más de 200 imputados, ha habido un turismo desatado, ha habido un urbanismo depredador que prácticamente ha visto el territorio como una oportunidad de enriquecerse rápidamente, y es el momento quizá de plantearse un poco, pararse y decir, respirar y decir, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la isla que queremos? Y en eso tienen ustedes mucho que decir. Bebe César, bebe poetas como José María Millares, bebe Ildefonso, pero viven también todos ustedes, que tenemos la suerte de contar no solo el gran nivel de esta mesa, sino de los artistas que cristalizan esa visión, y yo creo que a todos, vengan de donde vengan o la experiencia vital que tengan, Lanzarote impacta y de alguna manera sale en una producción artística. Y en ese sentido el arte debe ser también gozo, debe ser entretenimiento, pero también denuncia, lo que decía, no podemos olvidar el activismo. El modelo de arte tiene que estar muy relacionado con el modelo de vida y de desarrollo. Yo soy consejero de gobierno abierto, que decíamos al principio un poco entre risas, que es cooperación, participación, transparencia, prácticamente es lo contrario de lo que la administración pública es lo que debería ser. Una administración transparente, que se vean los dineros, que la gente participe en las decisiones, que la gente pueda opinar, ¿no? Y es un momento bueno para decir qué modelo queremos a 10 años, a 15 años. Lo que se hace aquí es aplaudir cada nuevo crucero que viene o cada millón de turistas que viene, pero haciendo una reflexión más desde el arte, desde la economía, desde la política, no nos ha solucionado. Es decir, la brecha social con 3,5 millones de turistas, con el monocultivo del turismo clónico, que da igual que estés en la Ribera Maya, que en el Levante español, que de la península, que aquí, con un modelo que no sales de un mamotreto con una pulsera, no vives absolutamente nada. Ese modelo ha enriquecido unos grupos empresariales que cada vez son de más lejos, que son prácticamente muchos fondos buitre. Yo el otro día me reunía con la patronal del turismo, claro, ellos te dan otra versión, pero es cierto que existe eso y que no se pagan unos salarios, no hay una repercusión, una responsabilidad social de todas esas empresas, con un gran gasto del territorio, con un gran gasto en agua, con una gran generación de residuos, y sigue habiendo una gran brecha social, sigue habiendo mucha gente que está en exclusión, que no tiene proyecto de vida, que se queda a las márgenes de esta sociedad tan loca y tan tecnificada. Y yo creo que es bueno a veces repensar, parar, ahora que estamos con los reels de Instagram y con todo al segundo y con la inteligencia artificial y con los algoritmos, decir, bueno, pero de todo eso hay una parte intrínsecamente humana, ¿no? Que son los artistas, nos la muestran, y es a lo que tenemos que ir, porque estamos viendo últimamente pues,
que hay inteligencia artificial que dibuja, inteligencia artificial que escribe, pero hay algo que nos hace esencialmente humanos. Siempre habrá un 1% que no podrán hacer las máquinas, y esa sensación que uno tiene cuando ve un paisaje de Lanzarote, que a mí todavía me pasa, que te impacta, que te quedas así, que igual vas con tu prisa a inaugurar una cosa, o cuando estaba en el turno de oficio con la guardia, y te paras y dices, wow. Y recuerdas, ¿por qué yo vine aquí? ¿Por qué? ¿Cómo quiero que sea? Y no, nuestra vida no es así. Nuestros artistas nos muestran lo que es, cómo ellos lo ven y cómo quizá debería ser, ¿no? Entonces yo creo que el arte tiene una función, siempre la ha tenido, de ver la visión del artista y de despertarnos, ¿no? Y también de reivindicación de un nuevo modelo que queremos, de cómo queremos que sea nuestra relación con el entorno y nuestra relación con los otros seres humanos. En ese sentido, importantísimo, y más aquí, que es una isla de artesanos, de artistas, de agricultores, que prácticamente todo es las mismas facetas de lo mismo, ¿no? De la relación con la tierra, con el otro y con el medio. Yo me enrollo mucho, digamos. Sí, pero bueno, hablando de esto, que me parece muy interesante. No sé cómo lo ves. La cuestión está en que la participación del artista, la aportación que pueda hacer sobre la sociedad, sobre el paisaje, su protección, etcétera, está muy limitada. El artista tiene ideas, hace proyectos, crea ambiente en torno al arte, pero se queda ahí. Es decir, no hay un siguiente escalón, que ya depende evidentemente de las instituciones, las autoridades, los presupuestos, las no sé qué y las no sé qué. La responsabilidad del artista, aparte que muchas veces cobra subvenciones de la administración, lo cual lo tiene un poco maniatado en la denuncia. Claro, hay ahí una historia difícil de superar. Es decir, el artista, a no ser que se sea suficientemente poderoso, o en un momento muy determinado, como le ocurrió a César Manrique, que inicia una andadura en donde no había nada, entonces, claro, sus propuestas fueron claramente admitidas, vistas, y se hicieron cosas. Pero en la actualidad, los artistas de la isla, yo creo que poco pueden hacer, no más allá de crear, despertar inquietudes, despertar sensibilidades, mostrar la belleza, lo que nos rodea, pero bajo el punto de vista de poder hacer algo de manera práctica para el cambio y la sostenibilidad de la isla, yo creo que no hay demasiado que hacer, sinceramente. Querría saber también la opinión de Ana sobre esto como creadora, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, lo pionero que hizo César Manrique hoy día probablemente no tendría la fuerza, o sea, ni las posibilidades, ni las participaciones, las oportunidades. También, a lo que dices tú, la participación del artista es como que está muy delimitada, ¿no? Uh-huh. Ya se encargan sí. El propio sistema de hasta aquí, ¿no? Sí, sí. Y es una pena, pero bueno, está pasando aquí, porque yo evidentemente, pues vemos lo que está sucediendo en el mundo y hay otros artistas que tienen el caso contrario, ¿no? Que hay, yo qué sé, en Brasil o en Portugal, o Joana Vasconcelos, por ponerte un ejemplo. Joana Vasconcelos es una artista en Portugal que es que ella dice A y se hace A. Te quiero decir, ¿sabes quién es Joana Vasconcelos? Sí, sí. Esta escultora. Pero son sí, claro, hechos puntuales, son personalidades muy específicas, ¿no? Pero que bueno, esa César Manrique capacidad. Tenía un megáfono, tenía una difusión que era privilegiada, y hoy en día ya nos gustaría tener un César Manrique en cada isla, que no pasa. O sea, hoy en día la figura de César y todo su activismo, pues evidentemente hay que encargarse de refrescarlo y seguir manteniéndolo activo, porque evidentemente, según lo que estamos diciendo, al final estamos todos diciendo lo mismo. Estamos en un momento histórico crítico de excedencia turística, que tenemos que, o sea, estamos en un punto de inflexión que o tomamos las riendas, y sobre todo las nuevas generaciones, que es de donde partes tú tu idea, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay un latido, hay una tendencia bastante vibrante de las nuevas generaciones, ya no solo artistas, en general las nuevas generaciones, ahí están todos pendientes de qué es lo que está pasando con nuestro territorio. Ya no reconozco mi propio territorio, no quiero perder el recuerdo del territorio, incluso no del que yo viví, sino de los que mis padres y mis ancestros y mis abuelos y mis generaciones quieren seguir manteniendo. Yo, como generación actual, quiero seguir manteniendo la idiosincrasia, la identidad que nos hace
únicos y auténticos. Y si seguimos en esta tesitura, todos ya sabemos cuál es el deporte, o paramos, ¿no? Hace poco, bueno, de hecho lo leí esta semana, Lanzarote se ha declarado o se quiere declarar como saturada turísticamente, ¿no? Bueno, te digo de Gran Canaria, pues, yo vengo de Gran Canaria, que para mí es una isla que ya no reconozco. O sea, yo voy al sur de mi isla y ¿quién reconoce esos lugares como propios? Sí. O sea, Haciendo un poco de historia, es decir, hay que reconocer que esta isla fue pionera, sí, no solo en actuar sobre ella, sino en crear el primer plan de ordenación integral de un espacio en toda Europa. Se crea un plan de ordenación integral en el que participan grandes expertos de todo tipo y, bueno, paradójicamente, ese primer plan especial de Lanzarote contemplaba la construcción de 265.000 camas hoteleras. Esto hay que decirlo. Y ahí estaban. ¿En qué año fue eso? En el 80 y. No fue antes, fue un poco antes, 78. Y 78. cuando las camas eran camas. Sí, pero no se- Claro, Que claro. ahora no, cualquiera pone una caseta. no, que lo sería la quería anécdota, hacer pone memorizar. su piso. Y a partir de Que ahí, ahora está evidentemente, descontrolado, se claro. han hecho revisiones de ese plan y se ha ido minorando la capacidad hotelera y turística de la isla hasta donde está ahora, que no sé sinceramente dónde está, si en 110.000, 100.000, no lo sé. Y se ha paralizado la construcción. Menos mal. Yo creo que el problema de Lanzarote no es el volumen de visitantes que tenemos, que sí, pero yo creo que es más la calidad del visitante que tenemos, que no sabe muy bien a dónde llega, que no entiende muy bien qué es lo que ocurre con el paisaje, ni le interesa demasiado, y claro, eso es lo que está deteriorando. Yo creo que es un mal uso de la oferta turística que se hace al visitante. Habrá que poner una tasa. Claro, bien, las soluciones desde luego, O sea, pagando es como la no gente sé se cuáles frena, son, pagando porque no multa. es mi disciplina. ni No, entiendo multas se nada de ponen, eso. ¿eh? Sí, multas se ponen, pero cuando tú pones un precio para entrar, Claro, la cosa cambia. evidentemente. Yo fui a una isla, bueno, las islas sí, es en Galicia, se paga para entrar. La isla de Fernando de Noronha en Brasil, esos son lugares que como tienes que pagar, o sea, se mantiene impoluto. No te el voy a lugar. decir la tasa porque la viví hace ya muchos años de entrar a las Galápagos. Pagamos una tasa que nos quedamos enormemente alta. Y claro, Yo no creo en eso. ¿No? Yo creo que estamos viviendo en un mundo globalizado. Lo que ocurre aquí ocurre en cualquier lugar del mundo. Más grave es el problema de Venecia, cuando vemos 5 transatlánticos en el Gran Canal. Y yo creo que no es el problema del turismo, es la canalización del turismo. Sí. Son los poderes, son un los poderes, sistema, claro. son los poderes o reales o fácticos, los que ha generado esta situación en Lanzarote y los que la ha generado en todo el mundo. Porque no olvidemos que estamos en una estructura de un sistema capitalista. Y esto ha conllevado a una confusión de todo, no solamente en cuanto al turismo, sino en cuanto a la cultura, en cuanto a la reflexión crítica. La gente, la propia dinámica, la gente ya no piensa como antes. No piensa como antes porque hay unos mecanismos de información inmediato que no posibilitan la reflexión, que son todos los sistemas, los smartphones, todo. Es decir, la cultura es una cultura de inmediatez. No es una cultura de reflexión. Y todo eso lo que conlleva es a una situación caótica lo que ocurre en el mundo. Lanzarote es un espejo de lo que ocurre en el mundo, pero a mayor, vamos a llamarle identidad, porque ¿qué tiene Lanzarote como reclamo? ¿Pero por qué no cobrarías una tasa? No, pero no hablo de la tasa. Yo creo que cuando digo, vamos a ver, los profesores tenemos un mecanismo para acaparar la atención. Si yo digo que no estoy de acuerdo, ya todos me escuchan. Pues por eso te lo Vale, pregunto. y entonces, claro, Porque pero me estábamos escuchan, hablando de la tasa. pero me escuchan y yo quiero decir otra cosa. Muy bien. Dilo. Va, y es lo que acabo de decir. Claro, yo Y es lo que acabo de yo decir. coincido un poco con los dos. O sea, ahora estamos en un debate de la ecotasa y del marcar un límite de visitantes que es viejo en sitios como Baleares, pero que Baleares está ya muy degradado, muchos terrenos. Y yo creo que sí, es necesario, pero no es la panacea. Pero vamos, eso debería ser sí o sí. Sí, Una sí, ecotasa claro. para ese dinero Claro. regenerar. Claro. Es que eso tendríamos que tenerlo ya. Pero claro, luego hay algo más, Pero luego, el y modelo. luego Claro. hablando luego de decir la cotasa,
Bien, vale, yo estoy de acuerdo con eso también. Evidentemente era otra cosa lo que quería decir, ¿no? Pero a nivel de mirar nosotros el ombligo, que hay mucho de esto. Por ejemplo, cuando uno va a ver un centro turístico, pues se le exige a un visitante canario que no se da Lanzarote que pague mucho más por un residente de Lanzarote. Y eso no ocurre en ninguna isla. O estamos haciendo una visión archipelágica de Canarias o queremos mirar solamente a esta isla. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando cité anteriormente el tema del Malpaís, ¿no? Se reunían aquí el ayuntamiento. La gente del ayuntamiento, evidentemente no culpo a la gente actúa porque el poder ha actuado sobre ellos. Decían, ustedes que no son Daría no tienen que opinar. No son Daría, eran de Lanzarote, no pueden opinar, porque esto es un tema de Daría. César Manrique intervenía y el alcalde de entonces le dijo, le quito la voz, se calla, y mandó a la Guardia Municipal y lo encerraron en el calabozo. Entonces, es decir, tenemos que reflexionar sobre todas estas cuestiones y tener una mente, porque el hecho de defender el medio ambiente, el hecho de reafirmar nuestro proceso identitario, eso es necesario. Pero tenemos que ser como los artistas lo son, porque miran más y mejor que los demás, por eso tienen esa mirada privilegiada. Tenemos que transar un puente al futuro y ser universalistas. La cultura es universal, no es local. Pero para llegar a la cultura universal hace falta reafirmar el proceso identitario. Y el medio ambiente en Lanzarote está muy mal tratado, el arte está muy mal tratado, la obra artística, como lo está en todos los lugares. Es mi opinión. Sí. Yo quería aprovechar que Jorge hablaba antes de la sociedad tecnificada, luego también Paco decía se está perdiendo un poco el proceso de reflexión debido a que vamos todos acelerados, ¿no? Un poco todo está digitalizado y a veces tendemos a consumir con una rapidez que no llegamos a reflexionar. Entonces, me gustaría hablar ahora de contraponer un poco la creación artesanal frente a la producción digital, que también hay contenido y hay pues, muchos productos artísticos que se pueden elaborar con herramientas digitales. Y antes quiero presentar a Rosa. Rosa Betancor, que es artesana de Aría y es cofundadora de Mayé Artesanos. Y Rosa, como artesana, ¿tú tienes miedo de que la producción digital y la creación artesanal no puedan convivir? ¿Tú qué opinas en este sentido? Bueno, hola a todos, porque estaba antes ahí, no estaba presente aquí en la mesa. Antes que nada, mi visión, bueno, generacional no tanto, porque tampoco soy tan joven, pero sí es muy diferente a la que también se ha hablado aquí. Yo nací aquí, evidentemente, también he estado muchos años fuera de la isla y lo digo también porque también tengo hijos ya mayores, que la visión que yo tenía quizás hace 20 años, mis hijos que ahora tienen esa edad más o menos, no ven. O sea, César Manrique para ellos es un centro turístico, me refiero. Y la isla, yo la he heredado sobre todo de los artesanos de antes, de la gente del campo, de mis abuelos, y César Manrique tampoco estaba presente en mi vida, con la edad que tengo. Sí empezó quizás, ya cuando uno va creciendo y va sabiendo un poco de lo que ha habido, pero sobre todo cuando eres de un pueblo, lo más importante son los que han estado detrás de ti. Y la artesanía siempre ha estado presente, de siempre. Entonces, la visión de César Manrique quizás ahora para los artistas sí tiene un reflejo más fundamental, pero para el ciudadano de pie, sobre todo las nuevas generaciones, es un referente artístico y que hizo centros turísticos. Y lo digo por experiencia porque lo he mamado yo y lo han mamado mis hijos. Y hay una generación muy grande de esas edades que la isla de Lanzarote ya es, como decía antes, es más universal. Lo que hacen mis hijos hoy aquí lo hace cualquier joven en cualquier parte del mundo. Se visten igual, piensan igual, el arte es el mismo, sobre todo un arte más efímero, que dura minutos, o sea, dale más de 3 minutos y es como que ya no lo aceptan. Entonces, sí estamos en una isla que ya es universal. Lo que pasa aquí pasa en todas partes. Entonces, tenemos que partir del momento de ahora. Lo que fue, pues ya no lo podemos recuperar. Y es una pena porque la verdad que en pocos años, sobre todo en 20 años, la isla
no tiene nada que ver. Entonces, partiendo de ahí, la artesanía es otra visión, porque ahora la artesanía, sobre todo, dependemos del turismo. Yo vivo del turismo. Bueno, tengo la ventaja que también vivo de la gente local, son los que nos salvan siempre. Pero el turismo es el que le da de comer a la mayor parte de la isla. Y me imagino que a los artistas igual, porque quieras o no, el artista también tendrá que vender sus piezas, si no, no sé cómo se pueden mantener. Entonces yo vivo 100% no, el 80% del turismo y el resto de aquí. Y la evolución es necesaria, me imagino que en el arte igual, todos dependerán de, antes estaba hablando con un chico que es artista, el rollo de moldes, hacen cosas que le facilitan el trabajo. Yo en cambio sigo siendo el patrón desde el principio al fin, desde la materia prima hasta el final. Y sé que hay gente que usa, yo qué sé, tecnología tipo con láser y muchas cosas, pero para mí pierde la esencia. No tiene alma la pieza que luego terminas, ¿no? Si tú ves a un artesano cuando empieza a crear desde principio a fin, ves que va dejando parte de sí mismo en las piezas. En cambio, cuando ya empiezas a hacer una artesanía más en sacar y tipo maquinaria, pues ya pierde la esencia fundamental del artesano y el corazón, sobre todo. Yo creo que la voz que faltaba, Rosa, aquí, ¿no? Porque sí, quizás estando en Aría, que es donde resiste como la aldea de Asteris la artesanía, ¿no? La ampleita con el pírgamo la artesanía aquí está muy viva. La cestería, la roseta, es decir que... Solo si falta las nuevas generaciones. La herencia generacional. O sea, aquí hay mucho artesano mayor que con ellos se va a ir la artesanía. Claro, es que eso te decía, que en ese movimiento globalizador también es importante no perder, como decía, la esencia. Es decir, ¿qué somos? ¿Qué nos transmiten? Porque eso se pierde. Es decir, el día que no hay alguien que haga una roseta, o que no haga una artesanía, o que olvide una canción, o que no se ponga el traje que se ponía su abuela, eso se pierde para siempre. Y eso también es cultura, eso es el patrimonio, ¿no? Y es verdad que hay una globalización brutal, es decir, que ahora los chicos se conectan a TikTok y les gustan las cosas de Corea. Yo, mis hijas tienen 9 años y muchas cosas que ven no las entiendo. Y se ve una brecha generacional. Y todo es súper instantáneo. Ahora se ha perdido quizá esa sensación de disfrute. Hablaba pues Pilar del Río en un acto de la diferencia entre viajero y turista, que antes viajabas, te dejabas perder, ahora no te puedes perder porque vas con un GPS. Y lo que se intenta es retratarlo para Instagram o para TikTok. Es decir, una comida, ponerle la foto, no disfrutar la comida, el momento o la palmera famosa como aquella que se cargaron, hacer la foto en el lugar emblemático que yo georreferencio y van todos ahí en masa. Y tenemos guaguas de gente yendo al mismo lugar y se pierde esa esencia, ¿no? Y quizá hay que buscar un equilibrio muy difícil entre lo que éramos... Pero eso le pasa a Lanzarote. A todo el Las mundo. guaguas que llegan a los centros turísticos pierden la esencia del centro turístico. Esa masificación, claro. Uno lo vive de una manera, tú entras en cualquier centro turístico y es como que estás en tu espacio y intentas... Las guaguas que llegan, la gente entra y sale y no sabe ni lo que vio, ni qué es, ni por qué se hizo, ni qué fue antes. Entonces, también lo estamos sufriendo como isla, ¿no? Yo creo que es un tiempo que nos está tocando vivir que, como dices tú, es globalizado. O sea, vivimos en una aceleración. Mi pregunta es, ¿tenemos que aceptar rotundamente que tenemos que despedirnos de ese modo de vida que tanto añoramos, el respeto por el pasado? También muy duro, que está idealizado. Claro. Había una entrada en la pizarra de Yuri en un blog muy bueno que decía: el pasado era una mierda, porque las condiciones de vida de una mujer que vivía, por ejemplo, en La Graciosa sin agua y subía con un cesto de pescado y bajaba con un agua, subía a lavar la ropa, no estamos dispuestos a aceptarlo. Es decir, nadie queremos decrecer ni dejar de lavar la ropa ni ir en coche de combustión interna, pero claro, añoramos un pasado. Es que yo creo que, no sé, de mi punto de vista, ahora hablo desde mi punto de vista, creo que tendríamos que, lo que dices tú, hay que luchar por no perder eso, porque si lo perdemos, ¿qué nos queda? Que abocados a la aceleración del algoritmo y de la inteligencia artificial, que es una aceleración que cada vez va a ir cada vez más acelerada, hasta que toda esa turbina se acelera y un día explotará. Y nos convertiremos en ¿qué? En seres autómatas, bueno, porque después está si entramos ya en el debate de qué está pasando con todas esas generaciones súper tecnologizadas, algoritmizadas, tiktokizadas, instagramizadas, o sea, ¿a dónde vamos? Que toda la cultura al final es un parapeto para hacerse una foto. No me importa, es bonito, me gustan los colores, no.
O sea, ¿a dónde va esto? ¿Y cómo se combate eso? ¿Y cómo se combate? Pues se combate... Eso, se combate iba a preguntar, mira, Es la iba a gran preguntar cuestión. yo que Ildefonso, yo no creo cómo que se combate con las generaciones transmitiendo, es que es como Pero la es que las educación, generaciones actuales, es- en gran parte, tú lo acabas de decir, está inmersa plenamente ya en esa tecnología y en esos cambios tan acelerados. Eso es, No. estamos dentro. ¿No? Yo voy a proponer una pregunta aquí que me Venga. perdona, Espera, Paco. espera. Venga. ¿Me escuchan, no? ¿Estás un poco bajito? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Manrique sigue vigente. Sí. Sigue vigente. Un ejemplo. Las nuevas generaciones. Hace apenas un año, menos, jóvenes estudiantes de la Universidad de La Laguna proponen al claustro de la universidad que el aulario de Guajara sea designado, sea nombrado César Manrique. Fue aceptado unánimemente por el grupo de gobierno y por todos los grupos claustrales. Muy bien. 12 de junio del 2002. Hay una participación masiva de todos los grupos ecologistas en Tenerife. Concluye la manifestación en el Cabildo, en la Plaza del Cabildo Insular de Tenerife. Y lo que se escucha, no sé quién lo puso, es la voz de César Manrique, hablando del medio ambiente, hablando de la especulación, hablando de que lo que se venir, que iba a venir una marabunta. El artista es el que tiene la visión del presente, el que mira hacia el futuro, pero también mirando de reojo el pasado. Exacto. Ese es el artista. Es el artista y el pensador, no solamente el artista. Eso te iba a decir. Claro, y el pensador. Y entonces, cuando en la Universidad de Lovaina doy las clases, pues dedico muchas clases al estudio de César Manrique. Estudiantes de toda Europa y de todo el mundo. Y se quedan asombrados de que exista, que haya existido en el mundo un artista como ese. Por eso tenemos que sacudirnos y no tener ese sentido de complejidad propio del canario, de que todo lo que viene de fuera es mejor. La labor de César Manrique, yo no digo que sea el mejor artista del mundo, por supuesto que no lo digo ni lo puedo decir, pero el artista que tuvo una mayor repercusión y el artista que tuvo un mayor reconocimiento social, porque no olvidemos que cuando murió en el año 92 y las pompas fúnebres fueron en la iglesia de San Ginés, que el cura, la iglesia, le negó el responso en altar mayor porque era agnóstico, y entonces celebraron la pequeña misa en un altar colateral de la iglesia. Pero ese reconocimiento de la iglesia a mí me da igual, porque al final, desde Arrecife hasta Aría, la gente, la carretera estaba llena de personas humildes tirando flores al féretro para enterrarlo aquí en Aría. Eso es reconocimiento social. Y un artista no ha tenido ese reconocimiento social a nivel colectivo. Y además, un reconocimiento social que está totalmente implicado en que la isla, insisto una vez más, es otra partida de Manrique. Bueno, yo lo veo muy bien. El canto a la esperanza, al dejar una puerta abierta, porque yo veo que la gente joven también a veces se la criminaliza, la generación de cristal, la cultura del esfuerzo que no la tiene, que están alienados, pero tú ves movimientos como la Tejita, como el Puertito de Adeje, gente que pone el cuerpo contra la fuerza de seguridad, contra una excavadora, Que se sube una grúa y se ata en grúa, cadena. y de verdad sienten, y yo creo que hay un movimiento. Claro, y eso pero eso es lo que me acabo de referir. Es decir, esos movimientos, es decir, al final reclaman a Manrique. Totalmente. Se reivindica como actual, ¿no? Acabo de publicar un libro donde está esa manifestación y la manifestación de Manrique en Los Pocillos en el año 86. Manrique sigue vivo. Tal cual. Pues imagínate que viviera. No, ¿Qué diría? no, Qué buena pregunta. ¿Qué diría hoy? No. Estaría ahí, yo creo que estaría ahí apoyando. ¿Manrique? Sí, ¿no? ¿No lo piensas? Sí, No que sé. no es que lo pienso, es que yo estuve, como Ildefonso, tuvimos una cercanía con él.
Yo también tengo muchos años, a pesar de lo que puedo aparentar. Bueno, pero menos que yo, ¿eh? Sí, pero no tanto menos, no tanto menos. Entonces, Manrique era especial. Manrique era naturaleza. Totalmente. Era naturaleza. Y la naturaleza tiene una fuerza imponente. Y la obra de Manrique es una obra cosmogónica. Están los elementos de la naturaleza plasmados en Lanzarote. Manrique, el viento con los móviles, el agua. Él quería vivir. Todo el mundo conocemos el Taro de Taíche. Eso no fue la primera casa de Manrique. Paco, y todos, quizás, no sé si tú, Paco, ¿qué diría Manrique sobre esto que comentaba Rosa de los jóvenes inmersos en el uso de las tecnologías, bueno, ahora interesados mucho pues, por lo que pasa en Corea y siguen grupos de pop coreanos y ese espíritu universalista que está muy bien, pero que tiene también esa pequeña desventaja de que te aleja de lo local, ¿no? y de la identidad más local. ¿Qué diría él? Manrique era local y era universal. En la obra de Manrique está la suma de la tradición y la suma de la vanguardia. Es decir, no solamente su estancia en Nueva York, sus viajes a París, su estancia en Madrid, en un momento determinante de la vanguardia madrileña. Entonces, Manrique hubiese aceptado el mundo actual. Como curiosidad te diré, tuve la posibilidad de convivir con él en los años cuando se iniciaban las tecnologías del videoarte y de la grabación en blanco y negro, de bobina. Entusiasmado. Era un novelero. Claro. César se entusiasmaba siempre por esas cosas. Y Alfonso, no sé qué, era un aparato. Que luego no sabía ni manejarlo. Luego me lo dejaba a mí para que lo pusiera en marcha, ¿no? Quiero decir que César seguramente hubiera apoyado las nuevas tecnologías en convivencia con las César tendría redes sociales. Eso ya no lo sé. Ahí no. No creo que las manejara él. Tendría que se las llevara. Tendría un community manager, sí, ¿no? yo, las redes fecales, yo no hablo de redes sociales, yo he escrito sobre esto. Redes fecales, ¿no? Yo no creo que Manrique se haya atrevido a tener una red fecal, ¿no? Pero sí estuviese en consonancia con el espíritu de hoy. Porque ese es el artista. El artista no puede negar de su tiempo. Sí. No, claro, hombre, aprovecharía lo que es la difusión, la herramienta Ahora, de difusión. que hiciese arte con las nuevas técnicas actuales, no. Porque como igual que yo, en menor grado, yo en mayor grado en ese sentido que él, soy un manasa. Yo no tengo ni móvil. ¿No? No, y todo el mundo dice, ¡ay, cómo vive! Digo, cada uno más feliz. Más feliz, porque no hay nada evidentemente feliz, es decir, no hay nada perfecto. Pero el tiempo es un invento del hombre, no uso reloj. El móvil es una cosa innecesaria. Lo que pasa es que todo el mundo busca justificaciones para tener el móvil o para tener lo que uno tiene. El problema no es que tengamos esas herramientas a disposición, el problema está en cómo usarlas. Pero en general se usan de una forma racional esos medios. Ya. Hay que ver el fin que te lleva, porque en realidad estamos hiperconectados y cada vez más solos. Si te das cuenta, el movimiento asociativo, esas grandes asociaciones ecologistas... El artista más solitario de toda la historia del arte contemporáneo era el que estaba más rodeado de gente, Andy Warhol. Estaba solo. Sí. Estaba solo en una sociedad multitudinaria, en la factoría, pero siempre estaba solo. ¿Cuál era su compañía? La Polaroid. Vale, vamos a hacer un ejercicio aquí de reflexión, de hacer unas propuestas de cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías, porque ya no las podemos dejar atrás, han venido para quedarse, para hacer esa labor de recuperar los procesos artesanales, locales, la creación de pues, lo que comentaba, por ejemplo, Rosa. Su labor artesanal, de principio a fin, que eso siga, se mantenga en el tiempo, ¿no? Que no se pierda, para evitar que se pierdan estas costumbres. Pero sabiendo que los jóvenes están hiperconectados y que hay que adaptar esos contenidos a las velocidades que ellos manejan, los estímulos que necesitan, ¿cómo podríamos aprovecharnos de esas herramientas para cuidar lo que nos interesa realmente? Yo creo que es muy complicado que
Porque aquí en Aria tenemos el claro ejemplo de, por ejemplo, Eulogio, no sé si lo conocen, es un artesano tradicional de cestería, que ha tenido discípulos, o sea, que empiezan, alumnos que empiezan, pero es que el trabajo de Eulogio, de principio a fin, o sea, tienes que tener de por sí unas manos que... Entonces, ni siquiera sus hijos ni sus nietos. Es que es un trabajo muy de hacer y muy de estar. Y tú dile a un chico joven, nosotros hemos hecho talleres también con los chicos jóvenes, y al final lo que tienes que hacer es algo que terminen rápido. No puedes darle algo de un proceso que estén todo el día, que luego tengan que coserlo, que luego tengan que esperar que no sé qué. La cerámica igual, que luego se seque para después hornearla. Ellos quieren todo que sea muy rápido. Entonces es muy complicado que gente como Eulogio, o las señoras que hacen roseta, que también tienen un proceso, o el balayo, todo ese proceso para un joven, y luego que encima no te va a dar nada a cambio, o muy poco, porque luego también buscas por lo menos que te sirva de algo para económico o de intercambio. Entonces es muy complicado que un chico joven me refiero a los chicos de 20 para atrás, ¿no? Que esos chicos quieran, yo por ejemplo tengo 3 hijos, y no quiero que ninguno sea artesano. O sea, los 3 están estudiando ahora en la universidad, y luego que ellos hagan lo que les dé la gana, ¿no? Como hice yo. Pero ya la artesanía no tiene ese romanticismo de que tú creas y tú haces una cosa que te sirve en tu casa o lo compartes con la vecina, que antes lo que se hacía aquí era eso, ¿no? Una le daba recetas a la otra la vendía, hacía un mantel, la otra le daba pescado, la otra no sé qué. Ahora es para la economía. El artesano se ha hecho al final empresario o se ha hecho autónomo. Ya no tienes ese romanticismo de lo que se hacía antes aquí, de lo que sobre todo las mujeres hacían. Entonces, vete con ese cuento a un joven para que haga artesanía. Creo que quizá hay una contradicción, Rosa, entre el tiempo de la artesanía, no solo de la artesanía, sino del cultivo, que hablamos de la relación entre cultura y cultivo. Yo tengo muchos amigos, yo lo he perdido un poco, por mi padre pues cultivaba y tal, y esa paciencia, ese amor, y aquí hay una revolución pequeñita pero verde también en la isla, de gente que está volviendo a los huertos comunitarios, a los huertos urbanos, y están redescubriendo el placer de la tranquilidad, de esperar, de cultivarlo con tus manos, y eso es totalmente opuesto a la tecnología. Claro. No solo el ritmo que lleva actualmente, sino el crecimiento exponencial que está teniendo. Es un poco, a mí entre me atrae y me asusta, porque yo voy a hacer 50 años y en medio siglo yo les cuento a mis mellizas de 9 años que no había ordenadores, que tenía una enciclopedia donde yo buscaba y que llamaba así con un teléfono y me miran así como si fueran los Picapiedra. Ha tenido una velocidad, pero la velocidad se está acelerando. Es decir, yo lo de los chats estos, ¿cómo se llaman? RPT o GPT, sí, que te escribe un texto, o la inteligencia artificial que todavía te dibuja un poco de aquella manera, pero es lo que decíamos. Yo leía un libro que se llama La cibernética y lo humano cuando era muy joven y adelantaba que el 99% de las actividades serían mecanizables. Eso hay una gente que le parece fantástico, pero también asusta, ¿no? Y va un poco con la reflexión del modelo que queremos, porque al final es una herramienta que per se no es buena ni mala, pero hay gente que está potenciando eso. Son mecanismos de enganche, es un mecanismo de recompensa que lo que potencian es que estés el máximo tiempo enganchado para ver el máximo número de anuncios. No se cobra, entonces cuando no pagas el producto eres tú, ¿no? Lo típico que se dice cuando se invitaba a las mujeres a una discoteca. Entonces es así, o sea, hay personas que están haciendo un negocio con eso, una herramienta que puede ser maravillosa, se está haciendo un mal uso, y no solo por la discrepancia que hay entre el ritmo actual, que si queremos decrecer o queremos artesanía o cultivo, sino por la velocidad exponencial que está tomando. Cuando decíamos que hay que mirar el futuro, claro, ¿qué futuro queremos? Nosotros al servicio de la máquina, al servicio del que cree ese algoritmo enganchado, porque ahora es una pantalla, pero luego serán unas gafas inmersivas, que es todavía peor, que ya me evado de la realidad, y al final pues películas distópicas como Matrix o este tipo de cosas, yo que me gusta mucho Asimov, tal, muchas veces se está adelantando a la distopía ya, porque dices, si yo le cuento a mi yo de 10 años cómo iba a ser el futuro, y muchas veces no es tan bonito, porque hay un capitalismo muy salvaje que realmente detrás de cada cosa hay un mercado. Sí, el terreno es un mercado, la atención, tu tiempo es un mercado. No me cuesta nada, estoy porque quiero, estoy por trabajo. Tus datos. Yo cuando entré en el Cabildo me pusieron un teléfono para trabajar, que es uno de estos de la manzanita, y te da una estadística de uso y es alucinante. Digo, este tiempo de mi vida es como en la novela Momo, ¿no? Le entregamos a los hombres grises todas nuestras flores del tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Nuestra vida es muy fugaz, y uno cuando se va haciendo mayor te das cuenta que se pasa muy rápido, y lo más que tenemos es quedar para tomar una copa de vino, cultivar, hacer una obra de arte, y damos todo nuestro tiempo, entregamos ese tributo, ¿no?
sin pensarlo mucho. Y quizá hay que pararse y decir, este es el futuro que queremos desde el arte, desde la filosofía, desde la universidad, que es muy importante, tan denostada ahora, que quieren hacer programadores de robocitos que hagan otros robocitos, pero ese conocimiento universal yo creo que es más necesario que nunca. ¿Y qué puede hacer la educación en este sentido? ¿Qué papel tiene? todo. Ildefonso. No, bueno, es un tema que a lo mejor me resulta un poco más lejano. La educación, pues fomentar la verdad de las cosas. Es decir, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? La inmediatez, el exceso, entre comillas, de información que se puede tener de una manera inmediata, tan brutal. Yo estoy convencido de que hoy gran parte del usuario de estas tecnologías, por ejemplo, no escucha música. Escuchar música. Mi hermano es músico, te voy a hacer una reflexión solo. No Me la dice que escucha. ha cambiado la forma de hacer música, porque Spotify solo te monitoriza, o ¿cómo se dice? Claro, no, pero lo que quiero si escucha decir- más de 30 segundos, ya no hay, Claro, lo ya que no quiero cabe el rock decir es eso, sinfónico, que ya no cabe Pink Floyd, porque tienes que hacer algo que sea y la gente entre. Que hay un picoteo brutal de la información musical que se cae, por ejemplo. Brutal. Otro tema. Se escucha 10 segundos, 5 tal, pero escuchar música, no se escucha música. Y claro, eso es Y no lamentable. escuchas la música que tú crees que quieres. Claro, Esa es otra. claro. Que para mí claro. es el gran problema. Claro. El problema es el tiempo. No existe todo el tiempo. Me encanta porque él es como la base Sí, del... el problema es que estamos fomentando una sociedad sin reflexión crítica. Sí, Y no es que problema. no se escuche música. Una persona, yo tengo esa experiencia, a mí me gusta mucho el cine, veo todos los días una película. Nadie ve, un joven difícilmente ve una película de David Lynch. Hay que ver David Lynch. Lo mismo que tampoco Lo mismo, escuchan- lo mismo, por ejemplo, que hay un libro maravilloso, que no es necesario recurrir a la literatura sacralizada, ¿no? El infinito en un junco. Es maravilloso ese libro. Ese libro, todo el mundo tenemos que leerlo. Sí. Bueno, también Homo Sapiens. No Homo sé si lo has sapiens. leído. Sí, no. Pero digo, para Homo Deus. arrastrar para aquí, para nuestro país, Sí. si existe nuestro país, porque yo tampoco creo en países, no creo en fronteras, no creo en banderas, no creo en nada de eso. El Estado no hace otro invento como el tiempo. Claro, todo es un invento. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, sin creer en los tiempos, los territorios se van modificando. Las banderas también se van alterando. Lo que sí es necesario es un cambio. Y el cambio, nosotros. Y luego exigir el cambio colectivo. Yo creo que estamos en un periodo, o sea, es un hito, ¿no? Está claro que la llegada o la presentación oficial de lo que ha significado la inteligencia artificial nos ha puesto, estamos en un momento histórico, ¿no? Un hito, yo creo que es un hito, un salto, ¿no? La historia del Homo sapiens, en el que tenemos una encrucijada importante. Y yo creo que todo o sea, para mí la esperanza, la última esperanza está en la educación férrea, férrea y magnánima, o sea, contundente, o sea, no, porque claro, vivimos en la era del entretenimiento, ¿no? O sea, mantengámonos entretenidos, sí, todo fluir, todo acelerado, sí, pero hay una educación que tiene que estar, y en eso los países, o como quieras llamarlo, las instituciones o las, digamos, las fuerzas de poder tienen que estar en esa sintonía, en esa concordancia, porque si no, como sociedad, Una utopía. una utopía. Sigamos la utopía, pero yo Quería El creo que sí. resumen es que todo esto es una utopía. Sí, pero Bueno, no, A mí me interesaba pero es que la sí, educación. hay la- utopias Pero como La decía educación Galeano, es sirve una para... utopía. hay utopías verosímiles. Sí, pero hay la utopías educación posibilistas. es una Esto no utopía. funciona. Esto Paco. no es, sí, Esto esto no no funciona, pero tenemos que hacer funcionar. Hay que no dar sé el cómo- paso. No sé, pero tenemos que... No, Primero a ver, cambiando Sara. nosotros, Ildefonso. Yo te ya no quiero pienso decir- cambiar de juego. ya está. Hay que, todo el mundo tiene que cambiar un poquito, No, aunque me sea refiero, un fuera de poquito. broma, fuera de broma. Solo un apunte que quizá tiene razón que estamos en un cambio como fue el cambio de la Edad Media, la Edad Moderna, que no nos damos cuenta porque estamos muy cerca. Con el tiempo se verá y quizá se habla de cuarta revolución industrial, se hablaba de que el smartphone, antes de que hubiera este desarrollo, ya era un cambio cultural como la imprenta de Gutenberg fue en su día, ¿no? Exacto.
que quizá con el tiempo lo veamos. No sé si iremos al desastre y acabaremos como Mad Max o Espero iremos que a una no. sociedad utópica. Yo creo que hay que reivindicar la utopía, aunque sea, como decía Galeano, para seguir caminando. Totalmente. Porque si no estamos perdidos. Claro. Y alguien nos diseñará el futuro desde otro lado. Pero Lo de Matrix está muy bien, la referencia, pero, Es que- pero vete antes. Bueno. Vete a Blade Runner. hable, No, y bueno, me 2001, encanta. 2001, dice en el espacio con Me Hall, encanta. que ya Pero mejor Hall el libro. dominaba la humanidad. Sueñan las ovejas con Andrés. Maravilloso, exactamente, Hall mejor el ahí libro, sí. dominando el cotarro. A mí me marcó esa película. A En mí el año también, pero 69 me dejó... y la escena principal, los monos, Sí. Me dejó... Stanley Kubrick es por vida. único Bueno, o sea, y versátil. total. Y muy Bueno, actual, para no muy irnos actual. aquí a la Perdón, ficción, Sara. ya veo que Estamos me gusta entrando mucho en la calor. ciencia ficción. Estamos Literaria, huyendo, literaria. estamos Ya huyendo estamos del dando un tema. calor. Sí, una huida hacia adelante. Están escapando de la realidad. No, pero lo que quería decir es Y sin que mirar el móvil, ninguno. Sobre todo yo. muy bien ser capaces de aguantar sin el teléfono. Sí, por favor. Es broma. Bueno, yo quería acabar por no irnos a hablar así de utopías o de distopías. De pequeñas, pues eso, de microacciones, ¿no? De cosas que podemos ya empezar a hacer hoy mismo y que están cerca, que están al alcance de nuestras manos, que tampoco necesitamos pensar en soluciones mágicas de cambiar o de paradigma, sino pequeñas cosas de, bueno, pues yo sí que creo, y aquí voy a dar mi opinión personal, que estamos tecnologizados, pero también necesitamos un trabajo con las manos. Es Sí. que nos lo pide el cuerpo. Nos lo Yo pide. creo que el cuerpo también nos pide un poco relacionarnos, tocarnos y tocar la cerámica o ponernos a bailar. Hay algo en nosotros que Somos, no por un quiere lado, estar todo el por un rato lado seres mirando. sintientes y pensantes y por otro lado monos sin pelo evolucionados. Exacto. Entonces al final Exacto. Hay que jugar con esa, ¿no? necesitamos. No, pero que esto lo pide. Yo creo que eso es una llamada natural. La gente Sí. acude a la Tierra porque llega un momento, Sí, sí. llega un momento y dices, algo me está pasando, estoy bloqueado. Porque se te bloquea, algo va mal. Exacto. Todo se conecta cuando bueno, hay un libro maravilloso que se llama El Artesano, que conecta y que un poco da raíz un poco psicológica de lo que viene siendo la conectividad de la manualidad con Sí, el sí. funcionamiento. O sea, es que, ¿por qué escribimos? Se vuelve a decir que escribir a mano, te dicen los terapeutas, O sea, el que es papel una y el forma lápiz. de ¿Dónde está el aprender papel y el lápiz, de por Sí, favor? sí, Lo que pasa es que nosotros prescrito. somos el ejemplo. Nosotros a nuestra, o sea, todos somos maduritos aquí, somos el ejemplo. Entonces, si tú eres ejemplo para tus hijos, para tus sobrinos, para los niños que andan por la calle, creo que esa va a ser al final la herencia. Si tú acabas ahogándote con las tecnologías, los que vienen detrás van a hacer lo mismo. Entonces, todo también está en casa, todo está en los círculos pequeños. Si te vas a almorzar con alguien y los dos están sin hablar, sin mirarse, que cada vez lo veo más y me da un coraje. O sea, somos el ejemplo para los que vienen detrás. Si al final nosotros caemos en todo esto, pues los que vienen Pero detrás mira, ya están. es la adecuada canalización de lo que es una necesidad del ser humano de expresión inmediata. Yo puedo hablar ahora por mis nietos, que uno tiene 7 años y otro 3, y cómo tienen la necesidad y lo practican de hacer dibujos, de hacer cosas con las manos, es decir, nadie le ha dicho que lo haga, pero lo llevan, es decir, todo niño, toda persona tiene dentro esa necesidad de expresión. Pero se les Lo que quita. pasa es que luego uno se canaliza. Claro. Entonces, si tú a tus hijos les enseñas, voy a poner yo mi ejemplo como aquí una súper... Pero yo tengo 3 hijos, como dije antes, y ninguno tuvo móvil hasta los 15. Ujú. O sea, eso es una lucha que Costó. perdona. O sea, pero mis hijos no están traumados, ni nunca se sintieron menos Claro. que nadie, ni... Claro. O sea, eres tú mismo el que haces que tus hijos, no, tú tienes que estar en esta sociedad, bla, 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 que al final es lo que quieren. Entonces, si tú eres ejemplo para tus hijos, si les das un lápiz y por el cumpleaños le regalas 200 lápices con folio, o sea, instintivamente el chinijo va a coger y se va a poner a pintar. Sí, sí. O sea, estamos cargando a unos jóvenes como que son responsables de, cuando nosotros tenemos toda la semilla que ponerles dentro. Entonces, empezar por ahí. Toda la razón. Pero gusta mucho. efectivamente es que es eso, que esta sociedad capitalista, por un lado, está esa filosofía de coach, de pacotilla, que a mí no me gusta nada, de si quieres puedes, bueno, si quieres puedes, si naces en un barrio pobre y eres pobre, las estadísticas te dicen que el 70% de probabilidades de que ahí está la solidaridad, como decía yo con David, recientemente defenestrada por el régimen sandinista, que la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que sí que creo en los pequeños gestos. Creo que se nos va a un greenwashing, a que el capitalismo dice, pues eres ecologista, pues compra cosas con una etiqueta. No, no. Claro. Las 3 R's, primero es reducir. Yo creo que eso es lo que encuentra muchas resistencias en el sistema, pero que los pequeños gestos tienen consecuencias. Es decir, que si hacemos una